buenos días. Espero que estén súper bien. Les doy la bienvenida a cada uno. Hola, tan lindos, que Dios los bendiga. Este es un tiempo especial, un tiempo devocional. Hola Silvi, tan linda Silvi. Es un tiempo devocional muy especial, nuestro despertar con Dios, y es un tiempo hermoso. Y el tema de hoy es un tema que pienso que todos hemos pasado y pienso que es necesario también vivirlo y haber pasado por este tema. Es un tema que la verdad he venido orando mucho, porque no es fácil a veces enfrentarnos a muchas situaciones de estas y poder entender y decir esto es una crisis, porque muchas veces por nuestra forma de hacer las cosas, por nuestra forma de vivir mucho tiempo, de conocer la palabra, y es difícil decir he vivido o estoy viviendo una crisis. Entonces les doy la bienvenida a cada uno de ustedes, los que van a ver después el en vivo. Que Dios los bendiga. Y Padre, gracias Dios. Gracias Padre por este tiempo, Señor. Quiero glorificarte, quiero exaltarte, Señor. Decirte, Padre, de que aquí estamos, Señor Jesús. Declarar, Señor Jesús, que sin ti no somos nada, Señor Jesús. Declarar, Señor Jesús, que dependemos 100% de ti, Señor Jesús. Que cuántas veces, Señor Jesús, hemos vivido situaciones tan fuertes en nuestra vida, Señor, que aún, Señor Jesús, nuestra fe, Señor Jesús, ha tambaleado, o hemos, Padre Celestial, dado la vuelta, Señor Jesús, y no hemos podido entender lo que tú quieres para nosotros, Señor Jesús. Hoy te pedimos, Dios, de que tú nos abras el entendimiento, de que podamos, Señor Jesús, aún sanar, Señor Jesús, heridas en lo más profundo de nuestro ser, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, buenos días. El tema de hoy se llama crisis de fe. Es un tema bastante puntual. Es un tema que es fuerte en el sentido de que estudiando este tema pude llegar a la conclusión de que es necesario vivir a veces estas crisis para poder romper tantas cosas o muchos paradigmas que durante muchos años hemos vivido, durante muchos años hemos como marcado en nuestra vida. Entonces dice la palabra de Dios en Hebreos 6, y es un 11:6, es un versículo que lo hemos, y yo creo que lo hemos leído muchas veces, y a veces no le tomamos mucho la profundidad de las cosas. Del profundo de este versículo es: en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Recompensa a quienes lo buscan. ¿Y qué es una palabra? ¿Qué es crisis? Crisis viene de la raíz de decisión, y si miramos la parte de decisión, se viene traduciendo en todo esto, viene siendo juicio. Y resulta que cuando viene crisis de fe, son dos caminos en donde tú tienes que tomar decisión: o sigo a Jesús, o sigo a Dios, o sigo mi forma de pensar, o mi forma de lo que me produce o lo que me dicen las otras personas. Y es ahí donde tu crisis, o sea, tu fe se ve tambalear. Hay un personaje que estudiando yo dije, wow, es un personaje bastante fuerte, y que de pronto hemos pasado también y lo hemos leído, y es Sara. Yo pienso que Sara vivió una crisis muy fuerte. Pienso que Sara, cuando Dios le dice a Abraham que le dará una descendencia, una generación muy grande como las estrellas, y eso está en Génesis 15, en el 5. Luego el Señor le llevó afuera y le dijo:
mira hacia el cielo y cuenta las estrellas, y si las puedes contar, así será de numerosas tu descendencia. Y resulta que más adelante, en el capítulo 18, podemos ver que el ángel del Señor visita a Sara. Pero antes de todo esto, que llegue todo este tema de que Dios le dice a Sara que va a tener el hijo, ahí empieza a tambalear una situación. Dios le dijo a Abraham que le iba a dar una descendencia, pero si vemos más adelante, empezó Sara, mira, bueno, sí, le dará la descendencia, pero de pronto no será por medio mío, sino entonces yo le doy a mi esclava. Y empieza todo este tema que es una cosa tan tenaz, que entonces le da la esclava. Y bueno, después el Señor lo visita a Abraham, y en el versículo 18:13 dice: pero el Señor le dijo a Abraham: ¿por qué Sara se ríe? Porque Sara se ríe. ¿No cree que podrá tener un hijo en su vejez? ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? El año que viene volveré a visitar, y en esta fecha y para entonces Sara ha tenido un hijo. Y es eso. Y resulta que una de las situaciones que a veces sucede en nuestra vida, que es ahí donde se quebranta nuestra fe. Dios nos ha prometido tantas cosas. Dios nos ha dicho: haré de ti esto, haré contigo esto, restauraré esto. Y vemos que pasan muchas situaciones y empezamos a dudar. Empezamos a tomar decisiones que no son. Sara en este momento, en ese instante, había tomado una decisión y le entregó a Agar, la esclava, a Abraham, porque dijo: no, debe ser que así debe ser. O sea, a veces tomamos decisiones y decimos: sí, es que Dios dijo eso, entonces hagámoslo así, a esa manera, a esa forma. Y resulta que las situaciones no son así. Entonces, dice la palabra de Dios en Gálatas, y cuando yo leía este pasaje, y yo decía: wow, es increíble esta situación, y son las dos cosas que yo te quiero compartir. Hay cosas en la crisis en donde tú tomas tus decisiones y tú dices: Dios me dijo eso, y tú haces que la voluntad de Dios a tu forma, a tu manera, lo mismo que pasó con Sara. Dios le da la promesa y Sara dijo: listo, entonces la promesa de Dios debe ser así. Y lo manejó por medio de Agar. Y resulta que la promesa de Dios es textual, tal y como Dios a ti te la mostró. Y yo quiero ser muy puntual con eso. A veces no, o sea, como que le ponemos tantas cositas a las promesas de Dios, le montamos cosas que no son. Es como cuando compra uno un carro y uno quiere como algo súper bonito, pero hay carros que le montan tantas cosas que parecen tan estrambóticos que uno dice: uy, ¿qué es eso? Y resulta que así hacemos. Montamos en la promesa tantas cosas que no son las cosas que Dios a ti te ha mostrado, y resulta que empezamos a manejar una forma que no es. Y dice la palabra de Dios en Gálatas 4, en el 22, y yo quiero que lo entiendas así como Dios a mí me lo mostró. ¿Acaso no está escrito que Abraham tuvo 2 hijos? Y muchas veces nosotros hemos metido las de caminar. Muchas veces hemos pensado: si Dios me dio esta promesa, entonces debe de ser que es así. Si Dios me dijo, debe de ser que es por aquí. Y ponga cuidado. ¿Acaso no está escrito que Abraham tuvo 2 hijos? Uno es de la esclava y el otro es el libre. ¿Cuántas promesas, cuántas cosas hemos vivido nosotros en donde nosotros dijimos: pero es que Dios me dijo eso, entonces yo me metí en esta situación? A veces nosotras que somos mujeres queremos solucionar las cosas súper así. O sea, queremos solucionar todo súper ya.
Y resulta que cuando solucionamos todo súper ya, a veces queremos, listo, Dios me prometió que me va a dar el carro, Dios me prometió que me va a... Y a veces nos metemos en unos créditos, en unas cosas tan tenaces que no nos sentamos a evaluar qué es lo que estamos haciendo. Y queremos manejar la palabra, queremos manejar las promesas de Dios a nuestra forma, a nuestro antojo. Y resulta que allí es donde viene el ayayay. Dice, vienen dos hijos, uno de la esclava y el otro libre. El de la esclava, mira tan increíble esto, y es ahí donde yo quiero que analice la situación. El de la esclava nació por decisión humana. ¿Cuántas veces hemos hecho cosas por decisión de nosotros? ¿Cuántas veces hemos montado situaciones y hemos hecho las cosas a nuestra forma, a nuestra manera? Nos hemos metido de pronto en una relación que Dios te dijo, listo, vas a casarte, vas a hacer esto, y de cabezonas nos metemos y resulta que no era esa forma, no era la manera. Y hemos tomado, como dice así, decisiones humanas. Y lo hemos hecho. Y muchas situaciones así, muchas trabajos, inversiones, nos hemos, mejor dicho, metido la cabeza donde no debíamos haberla metido. Y dice, pero el del libre nació en cumplimiento de una promesa. Y yo quiero leerles ese. El de la esclava nació por decisión humana. Decisión humana. Pero el de la libre, es decir, Sara, Isaac, nació en cumplimiento de una promesa. En una promesa. O sea, vive la promesa, vive la manera de Dios. Y más adelante dice, y ese es un versículo que ese también está escrito en se me olvidó acá, ya les digo. Dice la palabra de Dios en Gálatas 4:27, porque está escrito, tú mujer estéril que nunca has dado a luz, grita de alegría. Tú mujer estéril que nunca has dado a luz, tantas cosas que han estado estériles en nuestra vida, tantas cosas que tú dices, ¿será que sí se va a poder resolver? ¿Será que sí va a poder suceder? Y es ahí donde entra nuestra crisis de fe. Porque creemos en Dios, pero hay situaciones que son tan dolorosas en nuestra vida que nosotros decimos, ¿será que sí va a poder? En mi vida personal pasé una situación muy fuerte en mi matrimonio y yo dije, Dios mío, pero si yo te sirvo, si yo hago las cosas como tú a mí me dices, si yo hago las cosas así, ¿por qué tengo que estar viviendo esta situación? Si yo soy tu sierva, ¿por qué vivo esta situación? ¿Y cuántas crisis has vivido tú? ¿Cuántas situaciones en donde tu fe se ve tan débil? Y tú dices, ¿será que hay Dios? ¿Será que? Y muchas veces, muchas de nosotras hemos tomado decisiones humanas. Y hemos tomado decisiones que no son. Por eso yo te invito a que siempre cuando seas de tomar decisiones, dile a Dios que mi libre albedrío siempre se dirija a tus caminos, a tus pasos. Pero no tomes decisiones porque las promesas que Dios te da, créanlo, se hacen sí o sí. Tu mujer estéril que nunca has dado a luz, grita de alegría. Grita todo lo que Dios a ti te ha revelado y créelo que Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Hay tantas situaciones, las crisis que uno dice, Dios mío, ¿será que Dios me va a sanar? ¿Será que Dios va a restaurar mi matrimonio? ¿Será que Dios va a salvar a mis hijos? ¿Será que Dios va a hacer esto? ¿Será que yo voy a repetir la misma historia de mis padres? No tomes a la ligera lo que Dios a ti te ha revelado. No lo tomes, porque si hay algo que yo tengo tan claro,
es que cuando tomamos decisiones a la ligera, decisiones humanas como les leí a ustedes, van a ser tan dolorosas, tan dolorosas. Y si leemos todo este pasaje, todo lo que ha pasado con Ismael, todo lo que ha sucedido, y así, ¿por qué? Por tomar decisiones humanas, por creer que Dios, eso es, y lo hago a mi manera, a mi forma, en donde de pronto algunas de ustedes se han casado y se han dado cuenta que ese no era el hombre de sus vidas, en donde han tomado decisiones tan duras con sus hijos y han visto que esa no era la forma de corregirlos, en donde han tomado decisiones en sus carreras, en sus trabajos, en donde de pronto te dijeron, mira, hay que hacer esta forma de hacer las cosas en el trabajo. Entonces diga que usted tiene esto y que usted tiene esto, y utilizar tantas mentiras, y te ves en este momento, te ves en una crucijada y tú dices, Dios, pero ¿por qué me pasa eso? Pero ¿cuál fue tu decisión humana? Hay consecuencias. Y por eso allí es donde tú tienes que tomar decisiones. Y dice, tú que nunca tuviste dolores de parto, prorrumpe en gritos de júbilo, porque más hijos que la casada tendrá la desamparada. Entonces es ahí donde tú tienes que entender cómo está mi fe. Y quiero que analicemos este tema de la crisis. Tener fe. ¿En qué estás puesta tu fe? ¿En qué? ¿En el Dios de acción? ¿En el Dios de misericordia? ¿En el Dios de amor? ¿O yo amo a Dios porque necesito que me arregle mi matrimonio? Yo amo a Dios porque es que yo necesito que salve a mis hijos. Yo amo a Dios porque yo necesito... No. ¿En qué está puesta tu fe? ¿Tú solamente quieres tener un Dios bombero? ¿Un Dios del momento? Y Dios del momento no es. No es. Si algo pude entender en mi adolescencia y resulta que cuando conozco de Cristo, mis padres estaban pasando por una situación muy fuerte. Y mis padres, y yo vi como mis padres estaban siendo restaurados. Y yo dije, wow, están siendo restaurados. Y yo dije, wow, qué chévere. Y listo, yo fui a la iglesia. Por otras situaciones llegué a la iglesia. Y yo veía a mis padres en la iglesia. Y yo decía, wow, Dios, qué increíble. Dios, cómo está restaurando el matrimonio de mis padres. Wow, yo era... Y en cierto tiempo, mis padres se separaron. Y es ahí donde llegó una crisis en mi vida, en mi adolescencia, y una crisis de fe. O crees en Dios, o crees en el Dios que tenía que restaurar el matrimonio de mis padres. Y yo tomé la decisión. Dios, yo creo es en ti. Yo creo en ti. Y es ahí donde yo quiero que entiendas. ¿En qué estás creyendo? Tú conoces a Dios. Conoces quién es Dios. Pero solamente porque quieres restaurar tu matrimonio, tus hijos, o una situación económica. Dios no es un Dios bombero. Dios no es un Dios de momento. Dios lo único. Mira, yo quiero decir que Dios algo que es puntual. Dios te hizo a ti realmente para recibir el amor de Él. Porque Dios es amor. O sea que nosotros fuimos hechos con amor para poder recibir el amor de Él. Eso quiere decir que si tenemos el amor de Dios en nuestra vida, el resto son añadiduras. Y eso es lo que tiene que sanar tu corazón siempre. ¿Qué causó esa crisis? ¿Qué resultado hubo en esas crisis? ¿Será que te casaste y en un matrimonio te fue mal? ¿Será que tomaste decisiones que
que no era. ¿Qué pasa en ese momento de crisis? Y yo quiero que analicen eso, que analicen. ¿Qué causó tu crisis de fe? Cuestionar. Dice la palabra de Dios en el Salmo 23:4. Aún si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Todas estas situaciones que estás pasando, Dios está a tu lado. Dios está allí. Porque tú estás a mi lado, tu vara de pastor me reconforta. Entonces identifica la causa de tu crisis de fe y permítele a Dios sanar eso en tu corazón. Permítele a Dios que Dios sane eso, que Dios restaure eso en tu corazón. Por eso es tan importante en este momento analizar qué fue lo que quebró mi fe. ¿Será que es una situación económica? ¿Será que fue una situación, tantas situaciones que por las cuales vivimos, por las cuales situaciones estamos pasando? ¿Y qué cosas, qué situaciones quebró mi fe? Y es ahí donde yo te invito a que empieces a analizar qué situación quebró mi fe. Nuestra fe se debilita cuando determinamos que entonces es decisión, porque yo pienso que es así. Dice la palabra de Dios en Isaías, y este me encanta, y yo pienso que lo hemos leído muchas veces, en Isaías 55:8. Porque mis pensamientos, y resulta que muchas veces se debilita nuestra fe. ¿Por qué? Porque es que muchas veces nosotros le decimos al Señor, Señor, mira Dios, yo quiero esto, y no pasa eso. Y no pasa esa situación por la cual nosotros le estamos orando a Dios. Y no pasa eso que le estamos clamando. Y suceden cosas totalmente diferentes. Y nosotros nos preguntamos, pero ¿qué pasa? Señor, si yo soy tu hija, ¿por qué estoy viviendo estas situaciones? Y se debilita tu fe. Pero la palabra de Dios es muy puntual. Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Acuérdense que lo que les leí ahorita, hay decisiones que son decisiones humanas, pero hay decisiones que vienen del cielo, que son las promesas de Dios. A veces es necesario vivir una crisis de fe. ¿Para qué? Para destruir tantas cosas que pensamos, tantas cosas que a veces nosotros decimos, no, es que debe ser que Dios es así. No, debe de ser que Dios maneja las cosas así. Y resulta que no, a veces tenemos que vivir estas crisis. Miren, yo después de haber vivido esa crisis que yo tuve en mi matrimonio, pude entender muchas cosas de lo que Dios quería para mi vida. Para mi vida, yo no estoy hablando de mi matrimonio, estoy hablando de mi vida personal. Recuerda, Dios es un Dios personal y Dios siempre va a trabajar en tu vida. A veces nos centramos tanto y empezamos a orar, Señor, bendice a mi esposo, pero Señor, cambia a mi esposo. Mira que mi esposo me hace esto, mira que mis hijos me hacen esto, mira que... Y resulta que Dios es un Dios personal. Y Dios quiere trabajar ¿en dónde? En tu vida. En tu vida. Porque el resto son añadiduras. Entonces, tenemos que entender eso. Tenemos que empezar a sacar tantos ídolos, tantas cosas. Cuando tú ya superas toda esta crisis de fe, empieza a analizar todas las áreas de tu vida. Y empieza a que Dios que saque tantos ídolos que durante ese tiempo de crisis removieron tu vida. Porque muchas personas, y eso me duele el corazón, cuando hay crisis, hay muchas personas que conocen de Dios y se quedaron en medio de esa crisis, en donde su corazón se puso frío, en donde rehusan de Dios. Y yo creo que lo hemos visto durante muchas situaciones, muchas noticias. Aquella persona que predicaba y se desvió.
por eso no permitamos que nuestro corazón se enfríe. No permitamos que nuestro corazón se ponga tieso. Mire, yo les confieso algo. Cuando empecé esta crisis, viví esta crisis de fe. Pasó algo increíble. Nació este grupo de Mujeres Sin Filtro. ¿Por qué? Porque este grupo ayudó a que Diana no se sumergiera en depresiones. Por eso yo te invito a que cuando estés en crisis, rodéate de personas que amen a Dios. No estés sola. A mí a veces me dicen, no, es que yo quiero estar sola, es que yo quiero estar sola, es que yo quiero estar sola. No, listo, esté sola, pero esté con alguien, con un mentor, con una persona que te pueda dirigir. Pero cuando entra estas crisis, empieza a encontrar anclas, cosas que yo siempre les digo, y fue algo que Dios me reveló, contraseñas con Dios. ¿Cuál es tu contraseña con Dios para que tú no te vayas al precipicio en medio de esta crisis? Busca contraseñas. Si tienes que ponerte una pulsera, si tienes que ponerte un anillo, si tienes que hacer algo, que eso te recuerde que las promesas de Dios se cumplen y tienes que creerlo. Dice la palabra de Dios, porque a veces pensamos, no, pues que eso no han pasado por crisis. Yo sí he pasado por unas crisis terribles. Y imagínense ese Salmo 13, el rey David. ¿Hasta cuándo, Señor? Y yo pienso que, ¿cuántos hemos estado así? ¿Hasta cuánto, Señor, me seguirás olvidando? ¿Cuántos hemos vivido y hemos pensado que Dios nos tiene olvidados? ¿Cuántos? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de estar angustiado y he de sufrir cada día en mi corazón? ¿Cuántas veces hemos estado en una situación de estas? Y el rey David, imagínate. Entonces, confiar en las promesas de Dios. Cuando llegue el momento de crisis, ¿qué debes de hacer? Entonces yo saqué 5 cositas y listo. Hay un cruce de caminos, y es ahí a donde yo les decía que tu libre albedrío siempre te lleve a los caminos del Señor. Siempre recuérdalo. O sea, es como un tipcito que les doy a ustedes. Siempre que oren, diles, Señor, que mi libre albedrío te lleve, siempre mi libre albedrío me lleve a tus caminos. Siempre. Tus encuentros con Dios exigen fe. Tus encuentros, creer que cuando tú estás hablando con Dios, creer que lo que Dios a ti te está diciendo, así es. Tus encuentros con Dios son más allá de lo que las personas puedan ver. Es lo que pasó con Sara. Dios la hizo madre en medio de la vejez, siendo vieja. Hay promesas que se van a cumplir en tu vida y las personas que están a tu alrededor van a decir, ole, pero usted, en serio, increíble, o sea, ¿cómo lo hiciste? ¿Por qué? Porque Dios permite que la crisis de fe que tú estás viviendo y que tú sales adelante y que tú sales y sales vencedor por medio de lo que Dios a ti te ha dicho que va a pasar. Dios eso lo usa para poder, ¿qué? Que se cumpla la palabra. Que somos, ¿qué? Discípulos de Jesús. Y que lo que Dios está trabajando en ti, las personas que están a tu alrededor van a decir, wow, increíble. Increíble. Eso quiere decir que Dios hace cosas increíbles en tu vida en medio de esa crisis. Lo que hace, proclámalo, créelo, proclámalo ya, la palabra tiene poder. Entonces, empieza a proclamarlo. La verdadera fe requiere acción. La fe sin acción es muerta. A nosotros nos dicen la fe sin obras es muerta y a veces lo llevamos como al plano de poder ayudar a la persona, de darle la comida, obviamente es importante eso. Pero nuestra fe
sin acción es muerta. Tenemos que llevarlo a la acción. Tenemos que vivirlo. Que Dios a ti te prometió que va a restaurar tantas cosas en tu vida. Entonces, mantente feliz. ¿Por qué? Porque ya Dios te dio esa promesa. Entonces, vívela, disfrútala. Dios ha planeado para los fieles algo muchísimo mejor. No te canses de ser fiel. A los fieles les espera una recompensa. No te canses. No te canses de ser fiel. No te canses de todo lo que Dios quiere hacer contigo. No te canses. Recuerda que tenemos que perseverar. Dice la palabra de Dios en Gálatas. Ya voy allá. En Gálatas 2. 20. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Jesús, Dios nos amó y Jesús entregó su vida por mí. Entonces vívelo. La crisis de fe, lo importante es tomar la decisión de seguir a Jesús. Sé que es dolorosa, muchas situaciones por las cuales a veces pasamos. Y lo que les estoy hablando es porque tengo toda la autoridad. Es doloroso, es frustrante y tambalea nuestra fe. Pero encuentra las contraseñas en toda esta situación. Busca esa contraseña tú con Dios. Encuéntrala para que no se desvíe tu fe. Bueno, entonces oremos. Quiero orar por ustedes, entender de que Dios está haciendo cosas sobrenaturales. Ahorita que termine este live, mira las promesas que Dios te ha dado y vívelas. Si tienes que pegarlas en un lugar, si tienes, no sé, pero vívelas. Yo tengo un espacio donde yo pongo mis promesas, yo tengo un espacio donde todo lo escribo, yo tengo, mejor dicho, todo. Entonces vívelo. Vive eso que Dios a ti te ha dado para que en tu fe no tambalee. Lo que Dios te dice, lo que Dios te promete, así es, así va a ser. Padre, gracias Dios. Gracias Padre por este tiempo, Señor. Quiero glorificarte, quiero exaltarte, Señor Jesús. Declarar, Señor Jesús, que aquí estamos, Señor Jesús, tus hijas. Dios, declara, Señor Jesús, de que aquí están tus hijas valientes, Señor. Hoy te pedimos perdón, Señor. Perdónanos, Señor Jesús, cuando hemos tomado decisiones a la ligera, decisiones humanas, amado Señor. Hoy te pedimos perdón, Señor Jesús. Hoy nos arrepentimos, Señor Jesús, y tenemos, Señor Jesús, en nuestro corazón ese arrepentimiento, Señor Jesús, cuando hemos tomado decisiones a nuestra manera, a nuestra forma, Señor Jesús. Queremos, Señor Jesús, tomar la decisión de hacer las cosas a tu manera. Creemos en tus promesas. Creemos, Señor Jesús, en lo que tú nos has prometido, Señor Jesús. Creemos, Señor Jesús, en lo que tú, Padre Celestial, has declarado en nuestra vida, Señor. Hoy lo creemos en el nombre de Jesús, Señor. Hoy te pedimos, Señor Jesús, sana nuestro corazón, Señor. Sana, Padre Celestial, en ese momento que se quebró nuestra fe, Señor Jesús. Y yo oro, Padre Celestial, por aquella mujer que en este momento, Señor Jesús, está tambaleando su fe, Señor. Yo te pido, Señor Jesús, que tú envíes, amado Señor, ángeles, que tú las rodees ahora en el nombre de Jesús. Rodéala, Señor Jesús. Levántala, Señor Jesús. Levántala, Señor. Te lo clamamos en el nombre de Jesús, Señor. Oro, Padre Celestial, para que traigas el verdadero convencimiento de tu palabra, Señor Jesús. Llévate todo espíritu de incredulidad en el nombre de
Jesús. Llévate lo que está reseco, Padre Celestial, y que tú seas floreciendo, que tú seas revestiendo, Padre Celestial. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Toma tú, Padre Celestial, el control, Señor Jesús. Que nosotros seamos mujeres de impacto, Señor Jesús. Que nosotros seamos mujeres, Padre Celestial, que trascienden, Señor Jesús. Toma el control de la crisis, Señor Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Llénanos de ti, Señor. Danos, Señor Jesús, ese dominio propio, Señor Jesús, de mantenernos aferrados a la cruz, Señor Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, que Dios las bendiga. Nos vemos dentro de 8 días en nuestro nuevo despertar con Dios, en otro tema súper interesante. Recuerden estar súper conectados con los devocionales que montamos todos los días. Besos, que Dios los bendiga. Cualquier cosa nos pueden escribir. Chao.